dice que nuestra vida está en las manos de Dios. Estamos en sus manos. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, cuán importante es conocer a Dios. ¿No? Conocer a Dios, tener una relación con Dios. Una cosa es saber de Dios, ¿no? Y otra cosa es conocer en una intimidad profunda con Dios, ¿no? Entonces es necesario, pastor hablaba en esta tarde, poder escudriñar las escrituras. Y a través de las escrituras podemos conocer a ese Dios, que no lo vemos, pero lo sentimos en el corazón. Amén. Dios no está colgado en nuestro cuello, está en el corazón, está impregnado en el corazón. ¿Se da cuenta? Entonces es muy importante conocer a Dios a través de su palabra. La gran herencia que nos dejó el Señor no ha sido plata, ha sido su palabra. Amén. Es su palabra. Y a través de su palabra, usted y yo podemos edificarnos todos los días. Padre amado, en el nombre de Jesús, a todos mis hermanos que estamos acá reunidos, congregados también. No conozco, Señor, el corazón de mis hermanos, hermanas, pero tú lo conoces, Padre. Tú conoces, tú escudriñas mi corazón, mi mente, mis ojos, Padre. En el nombre de Jesús, bendito Dios, levántanos cada día más y más para tu gloria, bendito Dios. Levántanos, bendito Dios, y un día, Señor, estaremos allá en tu presencia, Señor. Contigo, Señor, para siempre, para la eternidad, bendito Dios, al lado tuyo. Donde no habrá 100 años, 200 años, 1000 años, no. Habrá, Señor, como conforme dice tu palabra, bendito Dios. Será para la eternidad, Padre Santo. Lo sentimos, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Levanta nuestras vidas, Padre, para tu gloria, bendito Dios. Gracias, bendito Padre Todopoderoso. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Yo quiero más y más de aleluya. Yo quiero más de su poder. Yo quiero